yo considero que uno de los apartados más importantes va a ser este, que es el de la evolución política de las dos zonas. Hablamos de dos zonas porque mientras dure la guerra, pues nos vamos a encontrar una zona republicana y una zona nacional. Voy a empezar por la zona nacional, bien, y para ello pues hay que explicar un poco la vida de Francisco Franco, que va a ser el protagonista durante la guerra y luego, pues bueno, durante gran parte del siglo XX en España, ¿no? Por hecho, establecerá o creará o hará una dictadura que durará prácticamente 40 años o casi 40 años. Lo que hay que entender, o lo que hay que analizar, o lo que habría que leer sobre esta persona, es un poco también el cómo llega. Muchos de vosotros me decíais en clase, ¿no?, que pensabais que Franco está detrás del golpe, y no es así. Para ello quiero que entendáis una cosa. Nos encontramos ante una persona que viene de tradición militar, pero de una familia humilde, ¿bien? Del Ferrol. Vale, entonces él para esto es muy inteligente, es decir, él ve que la manera de ascender en el ejército no es en la península, sino en Marruecos, ¿no?, donde por acciones de guerra el ascenso era mucho más rápido. Por eso, ¿no?, pues marchará a la Legión con Millán Astray y se convertirá en uno de los generales más jóvenes de la historia. Bien, esto le va a alzar ¿a qué? A un matrimonio muy rentable, es decir, se casará con una persona de clase muy alta, ¿no?, con Carmen Polo, de Oviedo, y adquirirá durante la República, será el director general de la Academia de Zaragoza. Por tanto, esto hace que aunque luego la República cierre la Academia, cuando el general Sanjurjo en 1932 dé la famosa Sanjurjada, él no entra. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene miedo también a perder ese estatus social. Por eso hay que entender un poco de dónde viene. Vale, cuando inmediatamente se instaura en España el Frente Popular en febrero del 36, ¿no?, y parte del ejército, entre ellos Mola y Sanjurjo, empiezan a idear otro nuevo golpe y empiezan a establecer relaciones entre los distintos generales, Franco siempre recula, es decir, no da el sí directamente. Bien, de hecho, cuando se produzca el golpe, él tarda prácticamente un día en dar ese sí. Bien, es decir, si el 17 de julio estalla el conflicto, hasta el día siguiente, Franco tiene ese miedo, ¿no?, hasta que no lo ve claro, pero es lo que tenéis que poneros en su lugar. Por eso digo siempre que hay que leer sobre estas cosas. Bien, vale, entonces, Franco en este primer momento, en el 17 de julio, no deja de ser un general más. Bien, hasta ahí claro. Bien, esto es lo que quiero que veáis. Cuando se fraga el golpe, lo que tenéis que ver es cómo Fanjul, que lo tenéis aquí a su izquierda, debería revelarse o se revela en Madrid. Fanjul fracasa y va a ser fusilado. Podéis ponerle una cruz o una X, ¿vale? Bien, el general Godet también, que estaba en Baleares, parte a Barcelona, va a fracasar también y va a ser fusilado. Le podéis poner una cruz, ¿bien? Y luego tenemos dos personajes muy importantes, ¿bien? En este primer momento, el que iba a ocupar el poder, ¿no?, igual que veíamos en la dictadura de Primo de Rivera, el que iba a ocupar el poder, ¿no?, en esa transición desde la República a ese nuevo gobierno, iba a ser el general Sanjurjo, ¿bien? Pero 3 días después, el 20 de julio, muere en un accidente aéreo, ¿vale? Podemos hacerle otra X. ¿Y quién estaba detrás de todo el golpe? ¿Franco? No, el general Mola. El general Mola es el ideólogo del golpe. Bien, y luego, pues bueno, vamos a tener otros generales importantes, como van a ser Saliquet o Queipo de Llano, o el general Cabanellas, muy importante, ¿por qué? Porque cuando muere Sanjurjo, él era el siguiente en antigüedad. Bien, hasta ahí lo tenemos claro. Pues lo que tenemos va a ser que tras, evidentemente, una vez fracasado el golpe, ¿no?, pero hay un territorio español bajo el mando del ejército, pues evidentemente hay que gobernarlo, ¿no? Y se va a crear un pequeño embrión, ¿no?, que va a ser la Junta de Defensa Nacional, frente pues, al régimen republicano. ¿Cuál eran esas pautas a seguir? Pues evidentemente el decreto número 1 era que asumía todos los poderes del Estado, es decir, que se contraponía al gobierno de la República, proclama el estado de guerra, bien, suprime todos los partidos políticos, en la zona donde ha triunfado el golpe, restituye todas las tierras que habían sido expropiadas por la ley de reforma agraria, se la devuelve a sus propietarios, igual que las fábricas. Bien, ¿por quién estaba formado esta Junta Nacional? Pues principalmente por los distintos generales que veis ahí, y el presidente de la Junta era Cabanellas, que como os he dicho era el general de mayor antigüedad tras la muerte de Sanjurjo. ¿Dónde está Franco? Pensar que estamos el 23 de julio del 36, sigue en Marruecos. Él no llegará hasta la península hasta el 5 de agosto. Bien,
Saltamos un par de meses, 21 de septiembre del 36. Bien, ha muerto, como os he dicho, hace 2 meses ha muerto Sanjurjo. Y reunidos en Salamanca, bien, los distintos generales deben o deciden dar el mando único del ejército a un general. ¿Por qué se lo van a entregar? ¿Por qué se lo van a entregar a Francisco Franco después de lo que os he contado? Pues porque en su avance desde Marruecos hacia Sevilla, pasando por Cáceres, lo que está primero está a punto de entrar a Madrid, se piensa que va a acabar con Madrid, ¿no? O sea que ya prácticamente se está celebrando. Y por otro lado, era la persona que estaba en contacto con la Italia fascista y la Alemania nazi. Esos contactos que tiene hace que la Junta de Defensa le dé los poderes, le convierta, ¿no?, en jefe del ejército del bando nacional. Bien, 21 de septiembre se hace cargo o se hace jefe del ejército. Una semana después, bien, en el mismo sitio, ¿vale? Hay que elegir quién va a ser el jefe del Estado de ese nuevo gobierno que surge en el bando nacional. ¿Qué va a pasar? Que Franco hace una jugada maestra. Antes de entrar a Madrid, libera el Alcázar de Toledo, ¿vale? Libera el Alcázar. Y esto va a hacer que coja tanto éxito en el bando nacional, que le sirve de propaganda, que los distintos generales le eligen, ¿vale? Le eligen jefe del gobierno del Estado español. Por tanto, para el 28 de septiembre de 1936, en apenas una semana, Franco se ha convertido en generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, es decir, jefe del ejército, bien, y jefe del gobierno del Estado español. Y muy importante esto, la coletilla, mientras dure la guerra, ¿vale? Mientras dure la guerra. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Bien, la clave está en que cuando al día siguiente esto pasó a un texto redactado y escrito, ¿vale? El mientras dure la guerra, se quitó, ¿bien? Y quedó tal cual, jefe del gobierno del Estado español, ¿bien? Que asumiría todos los poderes del nuevo Estado. ¿Esto qué va a hacer? O este texto le va a legitimar durante los 39 años de dictadura. Cuando una parte de los monárquicos quieran echarle, cuando una parte de los generales, cuando veamos luego el franquismo con las distintas familias políticas, como os digo, estén en contraposición a él, ¿vale? Él se agarrará a esto, ¿bien? Ese documento le legitima durante toda la dictadura. Por tanto, en una semana, como os digo, va a ser jefe del ejército y jefe del Estado. Pero no solo eso, en esa semana, sino que, ahora os comento una cosilla. Un día antes, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Daniel, bien, había hecho una pastoral donde presentaba la guerra como una cruzada por la religión, la patria y la civilización, bien, y asigna al generalísimo no solo como jefe salvador de la patria, sino como caudillo, ¿vale?, de esa nueva cruzada que defendería el nuevo orden social contra el comunismo, el anarquismo, ¿no?, el ateísmo y defensa de la fe católica. Esto es muy importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque Franco de repente se convierte, como os he dicho, volvemos hacia atrás, de todos esos generales que veíamos, que no dejaba de ser uno más, a prácticamente el personaje más importante. Como dato así curioso, el general Cabanellas, que ya os he comentado varias veces, ¿no?, que os he dicho que era el general de mayor antigüedad tras Sanjurjo, bien, cuando él, que pensaba que iba a ser elegido como jefe del gobierno del Estado español, bien, cuando no es elegido, escribe, ¿no?, dice: ustedes no saben lo que han hecho, ¿vale?, porque no le conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el ejército de África. Si ustedes le dan a España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra o después de ella hasta su muerte. Bien, evidentemente este señor está cabreado, está indignado porque no se lo han dado, ¿vale? De ahí podemos sacar sus palabras, pero también vamos a pensar en lo proféticas de sus palabras, como, ¿no?, hasta su muerte, pues no, excepto la jefatura de gobierno, ¿vale?, no cede ningún poder. Bueno, una vez, como os he dicho, Franco, jefe del Estado, generalísimo de los ejércitos, caudillo por la gracia de Dios, bien, se va a crear la Junta Técnica del Estado, es decir, ya un gobierno, ¿no?, que va a ser el encargado de hacer las distintas leyes, pues para gobernar la nueva España. Como dato importante, pues bueno, la capital política de esta España nacional pues era Salamanca, ¿no?, donde estaba el cuartel general de Franco. Bien,
Evidentemente se han suprimido, si os acordáis, se han suprimido los partidos políticos, pero siguiendo un poco el modelo fascista se va a crear el partido único. Para esto hay bastante, va a tener un poco la contraposición de la falange y de los carlistas, ahora os explicaré, pero bueno, evidentemente José Antonio Primo de Rivera, que era el líder de la falange, había sido fusilado, bueno, había sido capturado, ¿no? Por la República y fusilado en noviembre. Y esto hace, ¿no?, que su sucesor, Manuel Edilla, ¿vale? Pues no acepten cómo Franco quiere meter en un solo partido, ¿vale?, a todas las fuerzas políticas que estaban a su favor. Bien, esto va a llevar, como os digo, que dentro de la misma falange, ¿no?, haya enfrentamientos, unos a favor y otros en contra. Manuel Edilla estaba en contra de esa unificación, hasta que el 19 de abril, bien, del 37, se aprueba el decreto de unificación, ¿vale?, que da el liderazgo, ¿vale?, también a Francisco Franco. Es decir, Franco se convierte también, aparte, repito, de jefe del Estado, el jefe del ejército, de caudillo de España, se convierte en el líder del partido único. Edilla, una vez se produce esto, va a estar en contra de esa unificación y será condenado a muerte. Finalmente, la hermana del ausente, ¿no?, como se le llamaba a José Antonio, y el cuñado de Franco, Serrano Suñer, van a interceder y pasará 4 años en la cárcel y no será fusilado. Y así, pues evidentemente Franco pues, se va quitando los rivales, como he dicho, se va haciendo con todo el poder, y el único que le podía hacer frente, que era el general Mola, ¿vale?, que era el ideólogo del golpe, el 3 de junio de 1937 muere en un accidente aéreo cerca de Burgos. Bien, como no hay pruebas, nunca ha habido pruebas de que hubiera un sabotaje ¿no?, que podríamos pensarlo, ¿no?, del avión. Pero, por ejemplo, el embajador alemán escribió: sin duda Franco se siente aliviado por la muerte de Mola. ¿Por qué? Porque acababa de reunir todos los poderes y lo más importante es que no había nadie que le hiciera frente. Así, como os digo, en los estatutos del Partido Único de la Falange, publicados el 4 de agosto, se establece que el caudillo solo sería responsable ante Dios y ante la historia, y ante nadie más. Bien, por último, pues bueno, ya en el último año de la guerra, pues evidentemente el gobierno del nuevo Estado va creando unas nuevas leyes, ¿no?, que luego serán las famosas leyes fundamentales del franquismo, que veremos en el siguiente tema. Pues bueno, está la Ley de Administración Central del Estado, que le asigna a Franco todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No hay separación de poderes, pues es una dictadura. Bien, eso es blanco y en botella. Vale, la Ley de Prensa, que establecía la censura. El Foro del Trabajo, que luego estudiaremos en el siguiente tema, ¿no?, donde ponía fin a la libertad sindical, ¿no?, y el Estado controla todas las organizaciones, tanto patronales como obreras. Y luego España se convertía pues, en un Estado confesional. Evidentemente la Iglesia volvía a estar subvencionada por el Estado y volvía a coger las riendas de la educación en España, ¿no? Se abolía también el divorcio, el matrimonio civil, y España pues, se convertía, ¿no?, pues, en un Estado nacional católico. Y por último, pues bueno, se institucionaliza la represión contra los vencidos y en la famosa ley de responsabilidades políticas, pues bueno, todos aquellos que habían colaborado de una manera o de otra con la República, pues se convierten